Buenas noches, bienvenidos a todos a este homenaje para nosotros muy sentido a José Emilio Pacheco. Rendimos un homenaje, obviamente, un homenaje por la calidad de su poesía, de su trabajo literario, pero también por su calidad personal, ¿no es cierto? Hemos tenido la oportunidad hace un tiempo de trabajar con él, de hacer este libro, que fue uno de los primeros libros que hicimos con Julio Ortega. Él estuvo a cargo de la edición, fue un homenaje para cuando le entregaron el premio Cervantes, y conservamos de él el mejor de los recuerdos, ¿no? Entonces, por eso, cuando nos enteramos de la triste noticia, pensamos y hablamos con Julio, que ha tenido tantos años de amistad con él, de poder armar un homenaje aquí en Madrid. Los que siempre estamos en el tema de los libros, tenemos el vicio de siempre todo reformularlo en formato de libro, ¿no? Entonces, parece que siempre queda eso, un testimonio de otra manera. Entonces, le planteamos a Julio la posibilidad de continuar con una colección que en cierta manera que ya veníamos haciendo, en este caso en homenaje a José Emilio, y el resultado es este libro que presentamos hoy, ¿no? Que es una recopilación de los textos que Julio había escrito en diferentes momentos sobre Pacheco y su obra. Y les decía que se junta a la colección porque en cierta manera ya hemos hecho 4 volúmenes, uno en homenaje a José Lezama Lima, otro a Nicanor Parra y uno con un diálogo a Juan Goytisolo. La idea de nuestra editorial siempre es publicar textos inéditos o recuperados, y esto permite, son textos que se han publicado en diferentes épocas, en diferentes sitios, entonces permite tenerlos a la mano y poder permitir una lectura continuada de todos ellos y no en forma aislada como fueron concebidos inicialmente. Así que nada más, quiero agradecer la presencia también a Pablo Rafael, director del Instituto Cultural de México, que también esté con nosotros, y por supuesto a quienes nos acompañan en la mesa, además de Julio Ortega, que ya nombré, a María de los Ángeles Pérez López y a Federico Guzmán, que van a hacer este homenaje la parte más interesante, más de lo que yo pueda decir. Luego compartiremos un brindis, y solo señalar, acá hemos puesto presidiendo la foto de José Emilio, la vez que vio el primer ejemplar de este libro que les acabo de señalar, que se llama Epístola de Lope de Vega, Miel de Cervantes y otros poemas. Así que nada más, muchas gracias. Julio, te paso la palabra a ti. María Ángeles. Hola, buenas tardes a todos. Comienzo agradeciendo inmensamente, es decir, sin medida ni cálculo, la posibilidad de estar aquí, a Julio Ortega por la invitación, la posibilidad al Centro de Arte Moderno, a los admiradores de la obra de Pacheco que nos acompañan, porque tras la reciente y tan inesperada muerte en enero, pensaba hasta qué punto conviene acercarse a su obra siempre que es aquello que va a resistir como la lluvia. Voy a hacer 8 anotaciones y una coda a su poesía. La primera anotación: el poeta del verbo crítico y vaticinador, la elegía, la palabra no. En el ya lejano El reposo del fuego, su segundo libro del año 66, en el primer sintagma, decía Pacheco: nada altera el desastre. Y el desastre, también nombrado como condena, derrota o miseria, es universal en Pacheco. Es la desolación de que solo somos debilidad comunicada, un verso suyo, porque el lenguaje es imperfecto y desconsolado empeño de comunicar. Así que en él siempre está la sombra de la nostalgia, la sombra del desencanto, que traba en su nudo el conjunto de su producción. La edad de las tinieblas, qué título, ¿verdad?, es el de su libro de 2009, y al leerlo reconocemos nuestra época como reconocemos todas las épocas, la edad del hombre, como si el poeta diera cuenta una y otra vez de las heridas de la historia, que son también las del presente.
porque Pacheco ha encarnado en el cuerpo del poema el imperativo ético de nuestro tiempo que se ha denominado la urgencia universal de la memoria. Seguramente tenía razón Octavio Paz cuando dijo que cada poema de Pacheco es un homenaje al no, por ser el tiempo agente de la destrucción universal y la historia un paisaje en ruinas. Me gustaría recordar aquí unas palabras de José Emilio Pacheco cuando recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 2009. Nací a mediados de otro año horrible, 1939, y sin embargo me libré de los desastres de la guerra. No sufrí los bombardeos, las batallas, las persecuciones, los campos de exterminio. Todo lo experimenté a distancia y no por ello dejó de imprimirse en cuanto he escrito. Ahora, la violencia y la crueldad extremas son mi pan cotidiano y vivo en medio de un conflicto bélico sin esperanza de victoria. A ello se suma la visión agravada del hambre y la miseria en México y en el mundo. A todo aquello en lo que no dejo de pensar, añado la angustia de quienes se quedan sin trabajo y de los jóvenes que no encuentran el sitio para el que fueron preparados. En 2009, muy a mi pesar, me he identificado con los osos que ven desaparecer el suelo de hielo y nieve que los sustentaba y sobre un témpano se pierden en el mar, que es el mundo. La segunda anotación, tarde o temprano, el poeta del tiempo. El tiempo y su medida implacable están una y otra vez recorriendo la obra pachequiana. Títulos como Tarde o temprano, con el que recopiló su obra completa a lo largo de décadas, pero también No me preguntes cómo pasa el tiempo, del año 69, Desde entonces, del año 80, Siglo pasado, Desenlace, del año 2000, y numerosos poemas titulados Ayer y hoy, Un largo etcétera, que nos llevan a preguntarnos por la relación de Pacheco con el tiempo. Si el poeta escribe para vencerlo, para recordarnos su presencia inexorable o para inscribirse en él, como hacían los antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca, en la que estuvo varias veces invitado al pintar en la memoria de la piedra su signo de victoria. ¿Cómo responder a estas preguntas? Por una parte, Pacheco es poeta en el tiempo. Pertenece a la llamada generación de medio siglo y ha tenido una presencia muy notable en las letras mexicanas a través de una extensa obra que comprende la poesía, pero también la narrativa, cuento, novela, microtexto, a través de la crónica periodística, que fue tan importante en varias décadas, a través del temprano teatro, del guión de cine, de la traducción, de las aproximaciones. Por otra parte, si Pacheco es poeta en el tiempo, podemos señalar en su poesía dos etapas marcadamente diferenciadas. Las que van, en primer lugar, del clasicismo intimista hasta llegar, en segundo lugar, a un escepticismo que todo lo conjetura. La primera etapa la forman sus dos primeros libros, Los elementos de la noche, del año 63, y El reposo del fuego, al que antes me referí. En ellos domina la serenidad, el clasicismo formal, el manejo de las formas métricas, la cercanía con Cernuda, Salinas y Jorge Guillén, del lado español, y con José Gorostiza, del lado mexicano, a cuyo linaje se ha dicho que pertenecen sus primeras obras. Ahora hay que recordar la antología del año 66, Poesía en movimiento, que prepararon Paz, Alichu Macero, Homero Arigis y el propio Pacheco. Allí dijo de Pacheco Paz que se contenía en una claridad quieta, que su limitación eran sus propios límites que debía romper. Y así lo hace en la segunda etapa de su obra. Se va a producir un paso de lo filosófico a lo crítico y además la matanza del Tlatelolco del año 68, que produce una quiebra histórica fundamental en la cultura y la historia mexicanas, que puede postularse también como una tendencia crítica hacia el desencanto. Así que en el año 69, el libro de Pacheco, No me preguntes cómo pasa el tiempo, de algún modo supone un punto de inflexión en su obra. El tránsito hacia esa segunda etapa fue un libro premiado con el Premio Nacional de Poesía y donde encontraremos la ironía que acompaña a la pesadumbre y la acentuación del elemento crítico. La tercera anotación habla de la poesía como perla infecta, nada menos, y a la vez la poesía como territorio de la entrega.
En su conocido poema Crítica de la poesía, Pacheco nombraba la poesía como perra infecta, sarnosa, risible variedad de la neurosis, decía él, y terminaba burlescamente nombrando la dulce, eterna, luminosa poesía. En su poema Dichterliebe la llamaba enfermedad de la conciencia. Cuánto hay de ironía en estos versos, porque si hay un gran lector de otros poetas, es José Emilio Pacheco, un gran admirador de la tradición poética, no solo en nuestra lengua, en otras lenguas también, que ha escrito, por eso se ha podido permitir escribir contra Harold Bloom, un poema muy divertido, y que ha homenajeado a lo largo de sus versos a numerosísimos autores, los epígrafes, las referencias, las intertextualidades son constantes. Así que si había un gran lector de poesía, era Pacheco. Por otra parte, él siempre ha señalado la compleja relación del poeta con el mundo. Recordó la condición despojada del artista, justamente cuando en 2009 recibió el premio Cervantes, y al ser entronizado en lo más alto, en la Universidad de Alcalá de Henares, en esa verticalidad de las angostas escaleras del Paraninfo, recordaba la necesidad de ser compasivo, de ser crítico con lo humano, pero también compasivo. Allí pidió el premio Cervantes para Miguel de Cervantes, cuya vida fue una suma de humillaciones, y a la vez no pidió nada para sí, porque recordaba que el poeta seguramente no es el que tiene, sino el que da, no el que habla, sino el que escucha, o en su caso, sobre todo, el que lee. El que al recibir, en ese caso, los más altos honores de la lengua, del mundo, recordaba que el poeta es miembro de una orden mendicante, así la nombraba él, desde el comienzo mismo de su tarea. La cuarta anotación habla de los perros infectos y otras animalias, del bestiario pachequiano. Es muy notable en su obra la presencia de animales repugnantes o destructores, arañas, ratas, murciélagos, mosquitos, escorpiones, naturaleza en descomposición para un mundo en descomposición, en el que la pérdida es constancia feroz del hombre en cuanto hombre y de las cosas en cuanto cosas. Solo algunos títulos de poemas suyos: Indagación en torno del murciélago, Discurso sobre los cangrejos, El espejo de los enigmas, los monos, Tratado de la desesperación, los peces, Los grillos, defensa e ilustración de la poesía, Siempre que veo elefantes pienso en las guerras púnicas y sobre todo en la batalla de Zama, Biología del halcón, fragmento de un poema devorado por los ratones, preguntas sobre los cerdos e imprecaciones de los mismos, y un largo, etcétera, que llevó a que en el año 85 publicara un álbum de zoología donde recogía varios de sus bestiarios que habían ido apareciendo en poemarios anteriores, y además se ha recordado para algunos de sus textos en prosa la resonancia del bestiario de Juan José Artola. Ese bestiario pachequiano sería una forma de alegoría de la naturaleza humana en sus aspectos más deformes, y también una mirada implacable hacia lo que nos rodea, hacia todo lo que nos rodea. Elena Poniatowska, gran amiga y admiradora del poeta y muy reciente premio Cervantes, ha destacado que José Emilio Pacheco es el que nos dice que en el mundo mortal que el sol observa, ningún ser hay feliz, todo es miseria. La quinta anotación habla de los relatos de la catástrofe, la alerta ecológica. También en relación con nuestro presente, en el que la alerta ecológica empieza a entrar en los asuntos de la agenda mundial, puede considerarse a Pacheco un ecopoeta. El término ecopoeta se lo debemos a Nicanor Parra, pero los trabajos sobre la relación entre poesía y ecología, y aquí está Steve White, que es un gran conocedor del tema, son muy notables. Y Pacheco muestra esa naturaleza sobrecogedora y vengativa, avasallada por el hombre, es decir, el apocalipsis vaticinado por la alerta ecológica, poemas como Augurios, Sáhara, El infierno del mar y muchos otros, y siempre señalando una responsabilidad que solo es achacable a la humanidad como deformación o excrecencia de la vida. La sexta anotación nos habla del poeta de la intemperie, del verso que desaparecerá como la lluvia frente a la idea devastadora.
De Pacheco se ha escrito que propone una continuidad basada en la pérdida, en el desastre, el escombro o el fragmento. Él siempre ha señalado la precariedad de aquello que somos, incluso de los más hermosos y necesarios versos que van a terminar como la lluvia. Es el poema que traigo, es el poema que editamos en este pliego del ciclo de poesía Intersecciones de la Universidad de Salamanca cuando él estuvo en el año 2009 con motivo del premio Reina Sofía. Y ese poema como la lluvia, del libro igualmente titulado, dice: 2000 años después de que el Vesubio sepultó entre cenizas a Pompeya, encontraron un muro en que estaba escrito: nada es eterno, brillan los soles y en el mar se hunden, arde la luna y se desvanece más tarde, la pasión de amor se termina también como la lluvia. Al tercer día de copiado el grafito, el yeso en que lo inscribieron se vino abajo, se acabaron los versos como la lluvia. ¿Cómo se relaciona entonces el poeta con las numerosas páginas de su poesía, más de 50 años de tarea y oficio creador, recogidas en las diversas ediciones de Tarde o Temprano? Su obra poética, ya lo señalé, se inicia en el año 63, con los elementos de la noche, el reposo del fuego del 66, no me preguntes cómo pasa el tiempo, es el punto de inflexión, y después libros como Irás y no volverás, Islas a la deriva, desde entonces al que antes me refería, Los trabajos del mar, Nido en la tierra, Ciudad de la memoria, El silencio y la luna, La arena errante, Siglo pasado desenlace, que también citaba, como la lluvia y La edad de las tinieblas. ¿Cómo relacionar entonces esa obra que intentó ser vasta, que intentó asumirlo todo y al mismo tiempo que es tan consciente de esa precariedad? La respuesta de Pacheco llegó también en el discurso del premio Reina Sofía en 2009. Es una respuesta muy divertida, ¿no?, como correspondía a alguien con su enorme inteligencia. Hace unos días vi las pruebas de Tarde o Temprano, volumen que reúne lo que he escrito de 1958 a 2008. Fue una impresión terrible darme cuenta de que tiene casi 800 páginas. Me sentí de una fecundidad nerudiana, pero sin el daño verbal de Pablo Neruda. Poco después reparé en que 800 páginas en medio siglo equivalen a unas 14 por año. También son 14 los libros escritos a lo largo de este tiempo y dan un promedio de 1 por lustro. Ojalá el producto de tanto esfuerzo y constancia sean, al final de todo, 10 poemas válidos. La séptima anotación la he titulado Sin proyecto ni medida, el taller Pacheco. Si puedo nombrarlo así, no me atrevo bien porque él habló contra los talleres. A quien pueda interesar, proponía José Emilio Pacheco que la poesía anhelada es como un diario en donde no hay proyecto ni medida. A partir de estos versos puede destacarse la evidente e imprescindible cercanía a la prosa en el proyecto poético del autor mexicano, inserto en el contexto de la poesía coloquial o conversacional y cuyos recursos han sido admirablemente señalados por la crítica, en especial por Paqui Noguerol y por Selena Millares. En ese taller, el taller Pacheco, destacan varias herramientas. La primera, el empleo de la ironía, de carácter metafísico, porque se preocupa por las irresolubles contradicciones de la existencia humana. La ironía desmonta la banalidad del tiempo en que vivimos, aquel en el que un minuto cultural en la televisión puede hablar del porvenir de la poesía. Se ilustra con dibujos animados. Es el título de un prodigioso poema suyo. ¿Qué otra respuesta, parecía decir Pacheco, le queda a la poesía en tiempos de penuria, recordando a Helderlin, más que la desmitificación generalizada de sí misma y de los metarrelatos modernos? La segunda herramienta de ese taller sería el muy frecuente recurso a la intertextualidad. La clave de su pensamiento poético es que la poesía se hace entre todos, tal como proclamó Lautréamont y propuso el propio Pacheco en un extenso poema, Carta a John Moore en defensa del anonimato. Frente a nuestro tiempo, que sería el del culto a la personalidad,
Pacheco pedía que la poesía fuera una tarea colectiva. Es por tanto necesariamente intertextual, explícita e implícitamente. Es la conjunción del pasado y del presente que permite hacer recircular fórmulas ya usadas, rescatándolas tanto de las antologías como de los museos literarios. Y claro, este lugar, un museo, ¿no?, como tenía que gustar de Pacheco. La tercera herramienta, el empleo del coloquialismo y la narratividad, que rebajan las potencias mágicas y herméticas del discurso poético y proponen una frontera incruenta entre poesía y prosa. Por tanto, la ruptura de géneros, la ruptura de fronteras en sus textos, como un corolario. Otra de las herramientas sería el cultivo de prácticamente todos los tonos del lenguaje, el poema confidencial, el irónico, el de lo cotidiano, como en su momento señaló Jaime Siles. También el de la obra inacabada e imperfecta, que siempre se encuentra en un proceso de revisión y cuestionamiento de sí misma. Para Pacheco la poesía no era una creación eterna, sino trabajo humano, producto histórico y perecedero, y por tanto susceptible de mejorarse. Así que siempre que lo citamos tenemos que ver qué edición manejamos, porque sus revisiones han sido muy importantes. Sin aceptar esa idea de texto definitivo, decía él, mientras viva, seguiré corrigiendo. Y la última herramienta que quiero destacar, que el trabajo del poeta es tanto con lo breve como con lo extenso. Poemas muy largos, o poemas en prosa, o bien poemas cuya frontera con el microrrelato es difícil de establecer, o al menos con el microtexto. Y por otro lado, poemas muy breves, pastillas, como estas dos prodigiosas que traigo a modo de galerías, de artefactos, como Río San Lorenzo, Montreal, caudal de hielo. Se detuvo el río, pero no el tiempo, fluye. O posmodernidad, la supercarretera hacia la nada, a la orilla, el cementerio de automóviles. Y voy terminando ya la última anotación, el poeta de la contraelegía. Si mi primera anotación era que es el poeta de la elegía, también es el poeta de la contraelegía. Si Pacheco es el poeta en el que el lenguaje se vuelve el lugar que da cuenta de las heridas de la historia, al mismo tiempo es el poeta de la contraelegía, es el título que eligió para la antología que en el año 2009 preparó Paqui Noverol con motivo del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. ¿Y por qué la contraelegía? Porque el poema puede ser el sitio de la alteridad radical y la apuesta insustituible por la lucidez, pero también la conmiseración, la humanidad. Se ha dicho de Pacheco que recrea, sabiendo que sus propias creaciones, sus poemas, no están ajenas al derrumbamiento, la naturaleza ambigua de la humanidad, cruel y destructora, pero también anhelante de paz y de armonía. En él, quizá como en cualquier gran clásico, conviven la elegía y la contraelegía. Y la coda con la que termino: no era preciso eternizarse, muchacho. Cuando Pacheco ganó el premio Federico García Lorca en el año 2005, tuve la alegría de participar en la jornada de estudio que se le dedicó en Granada. Vivimos días muy divertidos e inquietos porque, como decía yo antes, él se declaraba víctima de la conspiración de los objetos cotidianos, y le comentaba antes al profesor Julio Ortega que perdió el pasaporte varias veces, se peleó con los grifos de la ducha, del magnífico hotel en el que nos alojaron, y yo, cuando he sido tan torpe, pues he estado segura de que se debía a su cercanía en este homenaje. Allí yo presenté un análisis de este poema, el último que traigo, Venus Anadiomena, por Ingres, que comienza diciendo: no era preciso eternizarse, muchacha. Es un poema con un epígrafe de Ramón López Velarde, un poeta al que trabajó Pacheco, y después el poema dice: no era preciso eternizarse, muchacha, y ahora tu desnudez llega radiante desde un amanecer interminable. Invento de la luz, ala de espuma, surges de las profundidades más azules, arena siempre nueva y no ceniza, judio-cristiana, isla de eterno amor entre las tempestades. En el cuadro rehecho sin sosiego, tu carne perdurable es joven siempre,
El mar se hiende atónito y contempla otra vez el milagro. Son muy frecuentes las éxtasis en la obra de Pacheco, y aquí el comienzo irónico y a la vez lleno de admiración es un gesto cómplice y distanciado de la mujer hermosa del cuadro de Engels. La sensualidad, los trazos sinuosos, el delicado perfilamiento de los contornos llenan de armonía una obra que viene a ser modelo del neoclasicismo y su aspiración al ideal. Pero del ideal ya no queda nada cuando escribe Pacheco. Pasó Parra vociferando que los dioses bajaron del Olimpo. Los poetas, aunque pudieran escribir alguna vez, porque escribí estoy vivo, del también chileno Enrique Lin, han constatado la profunda desestructuración de todos los asilleros anteriores, incluido el arte. Así que le queda al poema más que ese verso. La ironía del primer verso me permitió a mí decirle, con la misma admiración y la misma ironía entonces, a Pacheco, porque quizás solo el poema permite hacer inteligible esa doble y dolorosa condición que no era preciso eternizarse, muchacho. Así se lo recuerdo ahora, esté donde esté, porque nos ha mostrado de modo implacable, lúcido, irónico, genial, algunos de los rostros más memorables que tiene para nosotros la intensidad del lenguaje. Así que donde esté, no era preciso eternizarse, pero se lo agradecemos. Gracias. Antes que nada, agradecer mucho al maestro Julio Ortega por la invitación, a María Ángeles, con una alegría compartir la mesa con ella, a Claudio y a Raúl, verdaderos huéspedes en Madrid de la literatura latinoamericana, y a todo el público, qué gusto me da como mexicano y como amante de la literatura ver que José Emilio Pacheco tiene lectores fieles, ¿no? Lectores que lo quieren y que lo extrañan. Yo les voy a hablar de la narrativa de José Emilio Pacheco. No voy a hacer un recorrido crítico tan inteligente, tan incisivo como el de María Ángeles, sino una lectura un poco más personal. Personal y un poco, al ser un mexicano en España, supongo que tengo la obligación o la oportunidad de hablar un poco como mexicano, y más cuando se trata de un autor como José Emilio Pacheco, cuya narrativa es extraordinaria y extrañamente popular en México. Quizás José Emilio Pacheco sea el autor literario más leído junto con Jorge Ibargüengoitia, que son leídos realmente de forma masiva, lo cual es un fenómeno que me da mucho gusto e incluso un poco extraño. Hace rato pensaba que muchos de mis amigos, tanto los que no leen o que leen bestsellers como los que leen seriamente, todos han pasado por la narrativa de Ibargüengoitia y de José Emilio Pacheco. El tema escribí algunas notas que las voy a leer, algunos pensamientos, en algunos de ellos agregaré algo. Al igual que en su poesía, como ahora nos lo hizo ver María Ángeles, yo creo que el tema definitivo que recorre la narrativa de José Emilio Pacheco es la nostalgia de lo perdido. Irás y no volverás es el título de la primera de sus novelas cortas, y también se convirtió, yo creo que en el lema de toda su obra y en una condena en la que nos reconocemos: irás y no volverás. Nunca, como la obra de José Emilio Pacheco, la devastación se transforma en un territorio poblado de ternura. Pienso en el título de su otra novelita corta, de Las batallas en el desierto, y bueno, es un título de solo Las batallas en el desierto, pero al leerla ya nos enteramos de que en realidad son batallas o batallitas de amor. Al contrario de lo que sucede con tantos autores, un poco el mal Hermann Hesse, que de jóvenes los leímos con ilusión y de adultos con decepción, a José Emilio Pacheco lo leemos ahora sin el entusiasmo juvenil quizás, pero con una sonrisa amarga, constatando que nos convertimos en todo eso contra lo que luchamos cuando teníamos 20 años. Como él diría, ¿no?, en uno de sus versos más famosos. De jóvenes nos identificamos con los protagonistas de sus novelas y de sus cuentos. De adultos, en cambio, ya a nuestro pesar, constatamos que nos parecemos mucho más a sus antagonistas. Entonces es curioso la lectura
la lectura contrastada y opuesta que uno hace de joven, que es un autor muy leído por los jóvenes, y de adulto. De joven leemos un poco lo que creemos que nos va a ofrecer la vida, y ya de adultos lo leemos viendo con todo lo que perdimos en este recorrido. Muy pocos autores, y me alegra que María Ángeles haya mencionado eso, la defensa del anonimato, porque muy pocos autores contemporáneos pueden presumir que su obra culta se acabó convirtiendo en poesía popular. Las batallas en el desierto inspiró una de las canciones más famosas del grupo de rock mexicano, quizás más famoso y popular, que además lleva 15, 20 años tocando, Café Tacuba. De hecho fue la canción que está inspirada en las batallas del desierto con la que se hizo famoso este grupo, y de esta forma millones, sin exagerar, millones de jóvenes mexicanos han cantado José Emilio Pacheco a lo largo y ancho del país, algunos sabiendo que lo hacían y otros que curiosamente quizás es más bonito, ignorando lo que en realidad lo estaban cantando a él. José Emilio Pacheco integra una actividad excepcional en la literatura mexicana. Si Monsiváis encarna el pensamiento crítico, erudito y corrosivo, Pitol representa el cosmopolitismo mexicano, Pacheco es el escritor en el que todos los mexicanos nos reconocemos. Primero con alegría y después con incomodidad. Para bien o para mal, todos somos algún personaje de Pacheco. Y realmente Pacheco con Monsiváis y con Pitol, quizás obviamente con otros autores como Poniatowska, en fin, fueron realmente toda una época de la literatura mexicana, y los tres tienen mucho en común, todos cosas que ahora a lo mejor me desvío un poco de lo estrictamente literario, pero que ahora serían inimaginables. Por ejemplo, todos ellos publicaron toda su obra en ERA, desde su primer libro hasta el último. Monsiváis no es imposible que publicara toda su obra en una editorial porque su obra es inabarcable, ¿no? Pero entonces esta fidelidad a un sello independiente es algo que ya no existe, ¿no? Y Monsiváis, Pacheco y Pitol, incluso ahora saca un nuevo libro en ERA. En México durante 40, 50 años permanecieron fiel al sello que publicó sus primeros libros y toda su obra. Pocas prosas tan engañosamente sencillas, tan transparentes como la de José Emilio Pacheco. Uno se vería tentado a afirmar que escribe como hablan los chilangos, de la misma forma en que Rulfo escribe como hablan los campesinos jaliscienses, salvo por el detalle que ni los chilangos ni los jalisquillos hablamos tan bien. Esta prosa tan maravillosamente escueta, cercana y cálida, solo tiene una explicación. Es la prosa de un gran poeta que al escribir prosa, además, no quiere recordarnos todo el tiempo, restregarnos en la cara lo buen poeta que es. Hay un proverbio, no recuerdo quién, y yo creo que José Emilio encarna a la perfección este pensamiento, que es que la prosa es la poesía, que la poesía no es. José Emilio tenía muy clara la diferencia entre esto, y su prosa, uno al acercarse a la prosa de un poeta teme que va a ser una prosa excesivamente adjetivada, melosa, en fin, y la prosa de José Emilio es sorprendentemente clara. La ciudad para Pacheco no es una inmensa fiesta, como por ejemplo lo fue para Fuentes en La ciudad más transparente, ni una guerra multitudinaria y cotidiana. Es el espacio de la intimidad y de las guerras privadas. Pacheco es uno de nuestros primeros narradores urbanos modernos, justamente porque los rascacielos de la ciudad no lo impresionan. Observa sus emociones, eso sí, para contemplar su demolición. En la literatura mexicana se ha dicho siempre, y es verdad, sobre todo con la novela de la Revolución Mexicana y las novelas que las sepultaron y las siguen sepultando, que es una literatura de espíritu muy rural. Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco fueron quizás los primeros que llevaron la literatura a la ciudad, José Agustín por supuesto, pero José Emilio Pacheco lo hizo con toda naturalidad, como si la ciudad siempre hubiera estado ahí. Incluso ahora en autores que se dicen muy modernos se siguen impresionando con conocimientos modernos, con internet ahora, o con todo lo digital, en fin. Él nunca tuvo ese provincianismo. Para él la ciudad y la modernidad siempre fue un espacio natural. Pocos pesimismos. María Ángeles leyó unos poemas que me parece que dejan claro que había cierto pesimismo, pero pocos pesimismos tan entrañables como el de José Emilio Pacheco. Él sabe mejor que nadie que nada tiene remedio, son las reglas del juego.
pero él también sabe que podemos hacer trampa y quedarnos con algunos versos, algunos recuerdos, algunas historias propias inventadas. Por eso fue un gran antólogo, un crítico, un traductor y un cuentista excepcional, para recordarnos que hay momentos de suma belleza que nos hace sentir que alguna vez fuimos felices. Porque además de la poesía y de la prosa de José Emilio Pacheco, él fue un gran divulgador y un gran crítico. Todos los mexicanos mínimamente interesados en la poesía hemos leído su antología del modernismo mexicano o la antología que hizo con Alichu Macero y Octavio Paz, y bueno, realmente han construido nuestro canon. Y a la vez él tenía una columna semanal que era el inventario poético, una columna de crítica o de traducción de poesía en la que nos formamos, me atrevo a decir, prácticamente todos los mexicanos interesados en la poesía, una labor permanente y una labor generosísima. Si uno piensa bien, hay pocas labores tan generosas como la del antólogo, la del crítico, la del traductor, porque es una persona que prefiere apartar su eco para rescatar la belleza que encuentra en todas partes y ofrecernos, ¿verdad? Hay quien dice que Pacheco fue un narrador ingenuo. ¿Cómo se equivoca? Las raíces de todos nuestros desastres se encuentran en sus historias. Ahí están la corrupción, el racismo, el clasismo, la violencia. Pero Pacheco no denuncia llevándose una mano al pecho y lanzando proclamas cursis y solemnes. Lo hace de una manera mucho más cruel, con naturalidad, haciéndonos ver que todos llevamos dentro lo peor de nosotros mismos y ni siquiera nos enteramos. Las novelas de Pacheco son muy leídas por los jóvenes, con lo cual muchos escritores un poco celosos y envidiosos, y lo primero que hicieron fue decir que eso era porque era un autor para jóvenes. Y bueno, todos sabemos, todos tenemos la imagen, todos podemos escoger al escritor que prefiramos, hablándonos de los males del mundo, angustiadísimo, llevándose la mano al pecho, con solemnidad, hablando del mal, con gran pomposidad. Él lo hace de una manera tan natural que acaba siendo mucho más incisiva y muchísimo más cruel. Muchos de sus cuentos narran el momento en que un joven pierde la inocencia, se da cuenta de que el mundo es un engaño y de que él es el primero dispuesto a traicionarse a sí mismo. No nos hagamos los duros, esto no nos pasó solo una vez, nos pasa todo el tiempo, por eso sus cuentos nos dejan una sonrisa amarga. A Pacheco le gusta mencionar canciones por entonces de moda, políticos entonces tan importantes, nombres de marcas que estaban en todas partes, películas que nadie se perdió. Si nos tocaron y las reconocemos, constatamos que ese mundo se murió. Si no nos suenan de nada y lo pensamos un instante, nos damos cuenta de que todos los mundos morirán y se convertirán en un recuerdo de viejos. Es sorprendente cómo captura una época en sus cuentos y sobre todo quizás en el principio de toda la novelita de Las batallas en el desierto, cómo capta todo el ambiente que hay en una época, las canciones que sonaban, los boleros, menciona que Miguel Alemán llegó a la presidencia, en fin, todo esto que parece que no pasará, bueno, solo queda en los libros de Pacheco. Todo cambia salvo una cosa: los jóvenes y los viejos siguen leyendo a Pacheco. Será porque sabemos que nosotros también pasaremos, pero nos gusta creer que algo en nosotros quedará, y mucho de lo que fuimos, de lo que dejamos de ser, de lo que quisimos ser, está en sus cuentos y en sus novelitas. Y para acabar, voy a leer solo un párrafo que me parece muy inquietante por una fecha premonitoria que nos pone en un lugar muy incómodo a todos los que estamos en esta habitación, porque el cuento además fue escrito para unos 40, 50 años, ¿no? Leo el último párrafo del cuento, que bueno, viene de un premio Cervantes, está impresa la fecha, todos podrán corroborar que no me invento nada, verán lo inquietante que resulta esto, ¿no? No, le contesta llorando. Es el 23 de noviembre de 2012, algo pasó, nos tardamos en llegar todo un siglo, no puedes imaginarte lo que ha ocurrido en el mundo, no lo podrás creer nunca, mira, asómate, dime si reconoces algo, hasta la gente es por completo distinta. No nos permiten desembarcar, están enloquecidos. Dicen que es un barco fantasma. El Churruca de la Compañía Transatlántica Española se perdió en el mar al salir de La Habana en 1912. Tú y yo y todos los que viajamos en él sabemos que no se hundió. Para nosotros solo han pasado 3 días. Estamos vivos. Tenemos la edad que teníamos hace 100 años al zarpar de La Habana.
pero cuando bajemos a tierra, ¿qué ocurrirá? Dios mío, ¿cómo pudo pasarnos lo que nos pasó? ¿Cómo vamos a vivir en un mundo que ya es otro mundo? Bueno, esto sucede el 23 de noviembre de 2012, hace unos tantos meses, lo cual me parece que deja muy claro que quizás José Emilio Pacheco murió, pero los fantasmas somos nosotros. Bueno, para que todas las charlas sean distintas en esta mesa, he decidido hacer otra cosa, que es leer una carta de José Emilio y después de cada frase hacer una evocación a propósito, o también sin propósito. Sí. Bueno, esta carta dice: México, marzo 27 de 1973. En realidad nos conocimos en junio de 1969, que es cuando el hombre llegó a la luna y yo llegué a México. Y yo salí ganando, claro. Y fue divertido porque me había citado en su casa de Reynosa 63, y decía él que era el único escritor mexicano que seguía viviendo en la misma casa durante 40 años. Todos se habían mudado, sobre todo del lugar donde vivía él, ¿no? Y entonces yo llegué con una puntualidad excesiva, y no estaba él, claro, y me hicieron pasar, me senté a esperarle, y de pronto se abre la puerta y entra él, y me mira asombrado, y yo lo miro asombrado, y tuve la sensación de que entraba yo, y él tuvo la sensación de que me estaba esperando. Una cosa así extraña. Y una amiga que tenía opiniones rotundas nos dijo después: ya sé lo que pasa con ustedes, de jóvenes se parecían, ahora ya no se parecen. Dice: muy querido Julio, yo estaba viviendo en Barcelona entonces, te envío estas líneas por partida doble, 2 puntos, a Austin y a Barcelona. Pero acababa de dejar Austin, Texas, y estaba en Barcelona. Pero claro, con esa obsesión por la comunicación, tenía que escribir 2 cartas a 2 direcciones distintas por si acaso. Con el ruego de que en cuanto las recibas, a estas líneas, me hagas una llamada por cobrar, subrayado por cobrar, paréntesis, 515-9952, cierra paréntesis, para que te renueve las excusas por mi silencio. O sea, llámame por cobrar, así me puedo excusar contigo por no haberte contestado a escritos de tiempo. Esta es una ceremonia de la famosa cortesanía mexicana, ¿verdad? O lo que les llama la cortesanía barroca, que es criolla. Esto de llamarlo por cobrar, naturalmente nunca lo hice, y además, como yo estaba viajando y en Barcelona uno hacía de todo menos escribir cartas. Estaba Cortázar, estaba Mario, Bravo, estaba todo el presente del boom en ese momento, ¿no? Y José Emilio estaba un poco distante y curioso, y hizo un viaje a Roma con Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis. Y Carlos Fuentes le dejó a Monsiváis la casa donde estaba, pero al irse le habían prestado una villa romana a Carlos y dejó a Monsiváis en esa casa, pero antes de irse, Fuentes le puso llave a la reja y Carlos Monsiváis quedó atrapado. Entonces Carlos Fuentes inventó la historia de que había un señor mexicano que parecía guerrillero de la Sierra Maestra y que había sido acorralado por la policía italiana, y Carlos Monsiváis estaba indignado de esa historia. Pacheco se salvó de quedar preso porque se había ido antes. Solo puedo decirte que ha sido una diaria pesadumbre no contestar tus 2 cartas de octubre. Diaria pesadumbre, exageración, ¿verdad? Pero
yo sospecho que como Pacheco tenía una conciencia sensible, extraordinariamente refinada de la amistad, probablemente era capaz de prolongar el silencio para degustar la culpa. Era capaz de eso, ¿no? Sí. Estuve un mes en Sudamérica. ¿Quién escribe Sudamérica? Eso se escribía en el siglo XIX, ¿no? Ya entonces, en el 73, decíamos América Latina, ¿no? Hispanoamérica. En Sudamérica, paréntesis, tengo los más gratos recuerdos de Lima. Es cierto que pasó por Lima y se impresionó mucho porque vio los gallinazos. Los gallinazos son estas aves, ¿cómo se llaman estas aves? En México, sopilotes. Sopilotes, cuervos. Pero claro, solamente Pacheco puede ir a Lima a ver cuervos. Pero como no podía ser de otro modo, en un poema dice: veo en Lima los gallinazos como en un poema de Antonio Cisneros. Todo lo tiene que volver a la literatura. Y todo se complicó a mi regreso. Siempre todo se complicaba al volver a México. El viaje era como una pausa y volver a la vida cotidiana era volver a los excesivos, era trabajos. Probablemente nadie tenía más trabajo que José Emilio. Tenía conferencias, reseñas, traducciones, la radio, una columna del semanal. Una cosa impresionante cómo trabajaba este hombre, pero siempre en el oficio literario, ¿no? No quiero agobiarte con la lista de mis problemas, pero sí decirte que la perspectiva de Ocknus, que te agradezco de veras en el alma, me entusiasmó y me paralizó a un tiempo. Yo no recuerdo qué le diría sobre Ocknus, pero por lo visto se entusiasmó. Supongo, Ocknus era una colección de poesía que dirigía Joaquín Marco, él y Manuel Vázquez Montalbán y Goitisolo, Agustín, habían fundado una editorial de poesía en Barcelona, excelente editorial. Por cierto, que me contó Joaquín que se vendió tan poco que quedara la mayor parte de la edición de los libros, que eran como 20 títulos, ocupaban una pieza en su casa y tuvo que venderlos como a peso, creo que la alegría del Renacimiento, si no me equivoco. Hoy día han desaparecido totalmente. Es imposible conseguir un libro de esos. Y ahí salieron grandes poemarios. Y entonces seguramente le dije a Joaquín que había que publicar a Pacheco, y sin duda él dijo que sí, y yo supongo que le escribí a Pacheco que se podía publicar un libro en Ocknus. Ignoro si la oferta seguirá en pie. Claro, han pasado 2 meses, y eso para Pacheco es una eternidad. Su sentido del tiempo era excesivo. En caso afirmativo, te rogaría que hiciéramos entre los dos la selección. Está obsesionado por darle trabajo a uno, permanentemente, ¿no? Seguramente como venganza. Escribieses un prólogo, pues nadie me conoce fuera del DF, y compartiéramos los derechos de autor. Pero este es un rasgo típico de la época, que primero que daba mucha vergüenza hablar de dinero. Nadie hablaba de dinero, nadie había ganado un premio. Cortázar, que era el más famoso, ganaba el cheque más grande que recibió en un año fue de $500. Y todo el mundo pensaba que la autoría literaria, hasta que empezó la novela del Bunyan con premios grandes, ¿no?, era algo que se podía compartir, y que los trabajos literarios podían ser colectivos, y que si había un pago, los únicos que pagaban eran los periódicos mexicanos. En Lima jamás, nadie pagaba nada. Se podían dividir los dividendos, digamos, ¿no? Incluso Cortázar, una vez que hice ya lo he contado aquí, una cosa completamente sencilla, que era reunir las morelianas en un pequeño cuaderno que publicó Beatriz de Moura en Tusquets. Me dijo: pero ese libro es tuyo, tienes que firmarlo tú. Digo: pero Julio, ¿cómo iba a firmar un libro que tú has escrito? No tiene ninguna lógica. Me dice: pero tú lo has compilado, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Digo: no, te sale con tu nombre. Entonces lo firmamos los dos.
Y cuando Beatriz de Mora nos habló de los derechos de autor, nos pusimos rojos, claro, y dijo, no, nos tenemos que repartir los derechos de autor. O sea que estaba en la época, ¿no? Era casi, era probablemente pre-boom, aunque estamos en el 73. Sí. Quizás José Emilio no tenía demasiada conciencia del dinero, salvo el esfuerzo que toma lograrlo. En eso se parecía a Vallejo, que decía la cantidad de dinero que cuesta ser pobre, ¿no? Sí. Y además, como trabajaba tanto para cobrar lo que cobraba, y siempre estaba cantando pobreza, eso es verdad. Sí. Me imagino que una vez le pedí un prólogo para la poesía completa de Rubén Darío que edité en el Círculo de Lectores. Y se demoraba, y pagaban, modestamente, pagaban $500, pero eso era lo que pagaban. Entonces José Emilio me dijo, perdona que hable del pago, yo sé que tú no tienes nada que ver con eso, pero te pido que le digas a Nicanor Vélez que es muy poco. Yo le dije, pero ¿tú tienes una idea de qué es lo que quieres cobrar por ese prólogo? Me dijo, no, ninguna, pero es muy poco. Pero escribe menos páginas, le decía, yo no entendía porque era poco, ¿no? Y me dice, no, es muy poco, porque yo estoy predicando que los autores jóvenes cobren más de lo que cobramos nosotros. Y si yo cobro muy poco por este prólogo, estoy dando un mal ejemplo. Luego es tan elaborado. Yo creo que le aumentaron $100. Bien. Sí, como espero aceptas escribir el prólogo, ser co-antólogo y repartir los derechos, te enviaré en cuanto sepa en dónde estás el manuscrito del libro que acabo de terminar y el principio del placer, el tomo de cuentos que salió el año pasado. ¿Dónde está a su vez Mario? Está desamparado porque no sabe dónde está Mario Vargas Llosa, no sabe si yo estoy en Austin o en Barcelona. Con Mario se hizo muy amigo antes de que Mario sea famoso, antes del premio José Ibarral, porque Mario y Patricia fueron a la Ciudad de México y se conocían, todo el mundo conocía a José Emilio, y probablemente todo el mundo había cambiado una carta con él, porque él tenía una generosidad extraordinaria que era, te preguntaba si tenías algo que querías publicar en México, y todo el mundo tenía mucho que publicar en México, todo el mundo quería publicar en México. Y él se encargaba de distribuirlo en los periódicos, ¿no? Y entonces se hizo amigo de Mario, y Mario llegó y se fueron juntos, creo que a Veracruz, las dos parejas, y se hicieron muy amigos. Por eso pregunta para él. Tengo la esperanza de que en Houston, o sea, ¿dónde está Mario? Tengo la esperanza de que en Houston y de que ambos, Mario y yo, vendrán muy pronto a México. Bueno, era obviamente inevitable ir muy pronto a México. Siempre íbamos a la primera provocación. ¿Cómo van Obra en Marcha y la Enciclopedia Literaria? Esto entre comillas. Obra en Marcha fue una work in progress, ¿no? Una antología de nueva escritura, ya no tan nueva hoy, donde colaboraron Pacheco, Cortázar, Jorge Guillén, no recuerdo quién es más. Y salió un tomo, quizás ustedes han visto, se llama Textos en el Aire. El primero se llama Divergencias, Convergencias, Incidencias. Es un tomo que tiene unos, ¿cómo se llama? Elásticos. Unos elásticos. Y todavía se podía conseguir en el catálogo del Renacimiento. Lo tiene todo, ¿no? Y estos libros entusiasmaron a los amigos. Salieron dos.
pero un fracaso económico, naturalmente. Y dice, y la enciclopedia literaria es una... Yo trabajaba con Joaquín Marco en Salvat. Joaquín era director literario de Salvat, que ha desaparecido ya. Y había una enciclopedia literaria que ya tenían como 20 años y nunca terminaban de... Los redactores eran distintos migrantes latinoamericanos que hacíamos entradas para tener un presupuesto. Pero el que había redactado más notas, más entradas, era Ferraté, Gabriel Ferraté, el poeta catalán que se suicidó. Y yo digo que cuando se suicidó Gabriel Ferraté, yo estaba ahí en Barcelona. La historia literaria se dividió en dos partes, porque la violencia de ese suicidio fue tan poderosa, fue un shock realmente, y terminó como la vida literaria alegre que todos teníamos y empezó la conciencia de la casi trágica del poeta en España. Que Gabriel era prácticamente alcohólico, ¿verdad? Y se suicidó, fue terrible ese suicidio, ¿no? Traumatizó a todo el mundo, especialmente a sus amigos, claro. Yo no era amigo de él, lo vi una vez nada más. Y la enciclopedia literaria pues tenía esta maldición de que no se acababa nunca. Y entonces era tan aburrido escribir esa enciclopedia literaria que yo y los amigos que estábamos haciendo ahí inventábamos términos de la retórica para ponerle el nombre de las chicas que trabajaban allí y hacer nuevas definiciones del amor cortés, digamos. Le escribo mañana mismo a Joaquín Marco para proponerle que hagamos entre tú y yo el libro antológico. Cariños para los tres y un gran abrazo. Los tres son yo, mi mujer de entonces y nuestra hija. Entonces José Emilio nos había dedicaba muchos poemas a los amigos, ¿no? Y también cuando el amigo estaba casado, la esposa aparecía en la dedicatoria. Pero entonces los amigos empezaron a divorciarse. Incluso yo. Y entonces estaba agonizando. José Emilio decía, pero ¿y ahora qué hago? ¿Ya has divorciado? ¿Cómo es posible? Voy a tener que cambiar la dedicatoria. Pero no voy a poder eliminarla a ella. ¿Qué hacemos? Dime algo. Digo, José Emilio, déjalo así, no pasa nada. Entonces, las dedicatorias son una especie de registro civil totalmente fracasado. O de la angustia que pasaba con eso. Pero bueno, ese día que nos conocimos, en junio del 69, José Emilio tenía una costumbre muy curiosa con los amigos que venían de fuera. Éramos amigos por correspondencia. Que era, él nunca condujo, yo tampoco. Mucha gente no conducía, Carlos Montes tampoco. Gabo sí, Gabo es un gran conductor. Mario, no sé, creo que sí también. Que era, Cristina, pues era la mujer práctica, emprendedora, la persona que llevaba todo en orden, ¿verdad? Y conducía naturalmente, lo cual despertaba una gran admiración nuestra. Está casado con una mujer que conduce. Pero tenía esta obsesión de llevarlo a uno de paseo a una ciudad marginal, un área marginal de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama esa? Que era que todavía creo que existe, que es casi de 1 millón de habitantes era entonces. Y todo se dedicaba, ¿Zahualcóyotl? Sí, de Zahualcóyotl, que todo el mundo se dedicaba a reparar coches, o sea, vendían partes de coches robados, algo así, ¿no? Pero era muy miserable el lugar. Entonces, lo primero que llegas a México, lo primero que hace José Emilio es llevarte al lugar más miserable, no sé por qué. Cualquiera lo lleva a uno a un templo, a una pirámide, no sé, pero era su pasión. Y se entusiasmaba con el espectáculo. Mira ese tacho de basura lleno de fuego. Aquí va a haber un incendio, cosas así, ¿no? Apocalípticas, todas. Y uno demudado, ¿no? Eso es increíble. Además, como todo marido que no sabe conducir, daba instrucciones. Y la pobre Cristina
tenía que hacerle caso sabiendo que estaba equivocado. Con lo cual nos perdíamos por esos ministerios. Yo estaba espantado. Claro, esto ya es parte de su culto, que tú has mencionado muy bien, de la ciudad. Pero yo siempre he dicho, ¿qué cosa será la ciudad para José Emilio? Nunca se lo pregunté. Porque claro, por ejemplo, un día me dice, no me ha llegado nada tuyo, me tenías que haber mandado algo que me dijiste. Yo digo, pero José, no te lo he mandado. Dice, lo que pasa es que el correo ha desaparecido de México. ¿Cómo que desaparecido de México? Sí, toda mi área ha sido borrada y ya el cartero no viene nunca más. Entonces, imagino que las cartas que me llegan las tiran a la basura. Pero una visión totalmente arbitraria y apocalíptica de la correspondencia. Y entonces, la ciudad de México, ¿recuerdan ustedes que los hindúes dicen que la India es el único país más grande que el mundo? Pues José Emilio pensaba que la Ciudad de México, que eran muchas ciudades en permanente crecimiento, era más grande que el lenguaje. Y la Ciudad de México no entraba en el lenguaje. Y entonces no tenía más remedio que repetirse a sí misma la Ciudad de México. Y por eso había, esa es su teoría, ¿no?, que había por lo menos 20 CAIs que se llamaban José Emilio Pacheco. Y que le daba pereza tener que averiguar quiénes eran esos señores. Y se estaba resignado a que su nombre se multiplicara por las calles, porque el lenguaje, después de todo, tiene una capacidad limitada de combinación. Entonces me decían, seguro que hay otras 10 calles que se llaman Julio Ortega y no sabes quiénes son. Prefiero no saberlo, ¿cierto? Esa cosa, ¿no? La imaginación de José Emilio era así, ¿verdad? Construía hipérboles de destrucción urbana, diríamos, permanentemente. Una vez, bueno, en ese viaje conocí a todos, claro, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, todos admirábamos a Carlos. Estaba viviendo en su piso de soltero, Carlos. Nos invitó a cenar y yo nunca había visto a una persona que comiera 4 lechugas. Ese era Fuentes, que estaba a dieta permanentemente. Como era tan guapo y don Juan se suponía que tenía que estar a dieta. Nosotros no estábamos a dieta para nada. Y nos dice, les voy a llevar a conocer el monumento más grande, dice Fuentes, a la cursilería mexicana. Dice, diablo, toda obsesión con la Ciudad de México, ¿dónde nos va a llevar? Y nos lleva a un hotel que creo que es el Camino Real, se llama así, que se acababa de construir, pero el arquitecto era un amigo suyo. Y en efecto tenía unas paredes innecesarias y había unas señoritas que vendían cigarros vestidas de astronautas, de dorados, y todo era pues, morado y rojo, una cosa extrañísima. Y al entrar al hotel, un señor muy alto mira a Carlos nos mira a él, y yo y José Emilio nos quedamos aterrados porque había una mirada de odio intensa entre los dos. Era el secretario de Gobernación Echeverría. Luis Echeverría, ¿se llama así, no? Sí. Luis Echeverría, que es el responsable político de la matanza de Tlatelolco, creo, ¿no? Sí. Pero la ironía más grande es que ese señor fue presidente y es el que nombró embajador a Carlos en México. Y Pacheco, permanentemente, toda la vida, me decía, ¿viste la lección de historia política que recibimos esa noche? ¿Te das cuenta de todo lo que significa, todas las páginas detrás de eso? Para que veas cómo es la naturaleza del poder. Nunca se olvidó. Y otro día me llevó, siempre estas cosas absurdas que ocurrían con Pacheco. Él y Said, Gabriel Said, fuimos los tres a visitar a Pellicer, el poeta Pellicer, que era católico, y que en el mes de diciembre, supongo que era diciembre, no sé, ahora no estoy seguro que estuvo el verano ahí, hacía un gran nacimiento. ¿Tú sabías eso? Sí, en su casa tenía un área muy grande, así como esta sala, y había ahí como un teatrito, y ahí tenía cortinas, y había un nacimiento, pues, de hecho, de arte popular, ¿no? Con Cristo y el niño Jesús, todo lo clásico del nacimiento.
Pues yo estaba desconcertada. No sabía cómo leer esa escena, porque primero no me dicen que es católico, no sabía. Segundo, no, pensé que íbamos a conversar con Pellicer, que admiramos como poeta, claro. Pero era ver esta ceremonia de su nacimiento. ¿Y en qué consistía la ceremonia? Que de pronto Pellicer se escondía en una especie de cubículo con unas cortinas y leía, no lo podíamos ver, pero leía adentro con una voz resonante un poema que había compuesto al nacimiento del niño Dios, del niño Jesús. Y entonces yo miraba esto a Said y a Pacheco, no entendía esto, ¿no? Y veo que ellos estaban mirando con arrobo, con admiración todo esto. Y yo sentí que estaba fuera de lugar. Pero era parte de una especie de ceremonia poética, mística, religiosa, única. Y parece que Pellicer tenía esa costumbre de llevar a la gente a oírlo recitar. Conocí a Becerra. ¿Cómo se llama Becerra? José Carlos. José Carlos. Era el amigo íntimo, gran poeta. Extraordinario tipo, que se murió en un accidente de coche en Italia, ese mismo año. Eso fue tremendo para él. Pero bueno, no voy a recordar todos estos detalles, pero lo que sí recordaré para terminar es, ya que es mencionado, es que fui de jurado del premio Neruda, dado por el gobierno de Chile, el primer premio Neruda, y el resto del jurado era Jaime Concha, un profesor chileno, y Carlos Fuente. Y nos alojaron en un hotel llamado Neruda, y nos llevaron a conocer la casa de Neruda, donde el cocinero de Neruda preparó una degustación de lo que prefería Neruda. Y tuvimos que comer eso y nos enfermamos todos. Porque era demasiado Neruda, ¿no? Y entonces fuimos ya, el ministro de Cultura nos llevó a su despacho y nos reunimos para decidir a qué poeta le vamos a dar este primer premio, primera vez que se decidía. Y nunca ha habido un jurado que se demorara menos en decidir un premio. Si digo que nos demoramos 3 minutos, quizá exagero en uno, pero entre 2 y 3 a lo más. ¿A quién se lo damos? ¿Qué candidatos tenemos? José Emilio Pacheco. Muy bien, ya está. Entonces, llamamos al ministro de Cultura y dijimos, hemos decidido por José Emilio Pacheco. Pero, ¿en 5 minutos? Sí. ¿Por qué no se demoran 10 minutos más para que haya una deliberación? Pero si no hay nada que deliberar. Pero por lo menos conversen sobre otros poetas. Pero todo lo de José Emilio es así, paradójico, divertido, irónico, humano, memorable, y lo que uno finalmente le agradece, su gran poesía y el calor de su amistad. Gracias. Tenemos al señor Rafael, que es el cónsul de México, ¿no? Consejero cultural, y él va a dar un brindis por José Miguel en cuanto vengan las copas. Lo hago Sí, a manera de éxtasis. Imaginamos la copa de Apolo y brindar por José Emilio, pues los incendió a todos, ¿no? Y es como el fuego cuando toca algo lo hace yo. Entonces yo brindo en honor a José Emilio y a ustedes. Muchas gracias por estas ponencias, este intercambio. Buenas noches y muchas gracias en nombre de la embajada. Ahora vamos a hacer el brindis realmente. Muchas gracias. Si alguien más quiere brindar por José Emilio, bienvenido, ¿no? Si alguien quiere agregar alguna cosa, lo puede hacer. No se va a hacer otra cosa.